Latinoamérica, una nueva hora toca nuestra señal. Momento de revisar cuáles son los títulos más importantes. Vamos a mirarlos juntos en esta pantalla. Empezamos con el primero, nos lleva hasta la mitad del mundo. Hablemos de la crisis petrolera tras el paro de oleoductos y cómo afecta esto. El nuevo desafío para el presidente Daniel Noboa en su segunda gestión. Vamos con detalles enseguida. Pasamos directamente de Ecuador hasta Argentina. Hablemos de las residencias médicas y es que tras el escándalo anuncian que deben realizarse nuevos exámenes. Esto lo confirmó el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, especialmente aquellos que tuvieron notas inusualmente altas. Vamos a revisar esta noticia también enseguida. De Argentina nos vamos a hablar de la guerra Rusia-Ucrania. Y es que Zelensky, el presidente de Ucrania, anuncia ataques rusos tras la reunión en Turquía. Entonces, mientras están intentando conseguir acuerdos de paz, Rusia ataca, y esto es lo que trae molestia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando dice que esta actitud de Putin no le gusta para nada. Vamos de la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra más centimetrada, a hablar de Europa y hablar de esta guerra comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que aprueba aranceles por 93.000 millones antes de lo posible, esto ante un posible fracaso del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Es decir, si no se logra por la vía diplomática este acuerdo comercial, entonces aplicaremos estos 93.000 millones de aranceles, millones en aranceles. Vamos de Europa a un título más. Este nos lleva hasta España para hablar de esta noticia que hoy generó conmoción y matrices de opinión. Hablaron los menores judíos que fueron expulsados del avión. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué dijo la agencia de vuelo? ¿Y qué dijeron los testigos? Quédese que ya le muestro. Bien, y tenemos que hablar de Venezuela, que ha anunciado el cierre de la frontera con Colombia, y esto con el plan de mantener la seguridad durante este fin de semana, cuando se lleven a cabo las elecciones municipales y también la consulta popular allí en el país. Esto fue ya comunicado a través de La Gaceta, y esto todo se da en el marco del día lunes, el cumplimiento de un año de aquellas controvertidas elecciones en donde el candidato opositor Edmundo González Urrutia, con pruebas mostradas en resultados con Venezuela.com, es anunciado el ganador de amplia mayoría en estas elecciones. Sin embargo, es Nicolás Maduro quien se ratifica, se proclama, se juramenta como el presidente electo. María Corina Machado, la dama de hierro considerada así por los Estados Unidos, hoy en clandestinidad y resguardo, sin acceso a medios, ni tampoco la posibilidad de hacer apariciones públicas. Un año después de estas elecciones, pues donde organismos internacionales han solicitado transparencia para confirmar que hay democracia, en la muestra de esos resultados que el Consejo Nacional Electoral, organismo a cargo, nunca mostró, pues siguen las interrogantes abiertas, como por ejemplo los presos políticos, los inhabilitados. Esto sigue sin resolverse. Un Edmundo González Urrutia que prometió un 10 de enero asumir, no llegó. Una María Corina Machado que está guardada sin saberse dónde, y un Nicolás Maduro que ahora invita a todos a votar en las elecciones del próximo domingo y la consulta popular, por supuesto, del domingo 27. Así está la situación país. La situación entre los Estados Unidos y Colombia es complicada, no solamente por los inmigrantes irregulares que fueron deportados a Colombia con estos programas de vuelta a la casa. Fíjese que la situación se ha hecho más tensa después de que el mismo Gustavo Petro haya confirmado que había que hablar de precisamente democracia y respeto y libertad
y esto no se está cumpliendo con respecto a la cárcel Alligator Alcatraz. El presidente Gustavo Petro lo dio a conocer en una locución presidencial, anunció también allí mismo qué es lo que tiene en mente. Si Estados Unidos se lo permite, entonces traer la Estatua de la Libertad. Pero a su vez, por el lado de respuesta de los Estados Unidos, pues se ha tomado la decisión de recortar a la mitad la ayuda económica a Colombia. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, fíjese que estamos hablando de que este recorte abarca tanto recursos dirigidos a fortalecer la seguridad como aquellos destinados a programas de carácter social y económico. Estados Unidos reducirá de forma significativa los recursos que destina a Colombia en el próximo año fiscal. La partida para Colombia en 2026 quedó fijada en $209 millones, una cifra que representa una disminución cercana al 50% frente a los montos asignados en el año fiscal anterior. De acuerdo con la distribución incluida en el proyecto aprobado, se destinarán $103 millones para labores de luchas contra el narcotráfico, 38 millones para apoyar las Fuerzas Armadas y 67 millones para proyectos de desarrollo y asistencia económica. Una decisión que fue impulsada por el republicano Mario Díaz Balart, el presidente del Subcomité de Operaciones en el Extranjero y Seguridad Nacional, quien expuso en el informe diversas preocupaciones de Washington sobre la relación bilateral con el gobierno actual de Colombia. El 1 de julio se llevaron a cabo 8.000 exámenes, es decir, 8.000 médicos aspirantes se postularon, accedieron al examen de residencia médica. Los resultados salen a la luz y llama poderosamente la atención, como por ejemplo del top 10, de los 10 mejores, pues hubo un resultado, por tomar uno de los ejemplos, que en el examen Nación tenía 95 puntos, algo inusual, según Manuel Adorni, el vocero presidencial. Pero en el examen del Hospital Británico, pues obtuvo 50 puntos por debajo. Esto, según las estadísticas, es muy probable que responda más a una situación fraudulenta que algún error humano por parte de quien tomaba ese examen. Se empezó a hablar de exámenes que se vendieron, respuestas que se vendieron, personas que asistieron con el uso de auriculares o inclusive con un segundo celular para utilizar ChatGPT y presentar estos exámenes y obtener estas espectaculares puntuaciones. De estos 8.000 médicos, fíjese, postulantes, la mayoría de ellos, muchos pudimos haber pensado que era el país vecino a Argentina, Brasil, pero no, la mayoría de estos 1.000, un poco más, eran ecuatorianos. Hoy, el presidente o el vocero presidencial Manuel Adorni ha dicho que la decisión que se toma es que 200 exámenes que estaban bajo la lupa, aquellos que tienen notas inusualmente altas, son los que deban tomar nuevamente este examen. Vamos a escucharlo. El Ministerio de Salud dispuso suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más. El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales que obligaron a revisar el proceso completo. Usualmente un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen. En el ranking del examen aparecen notas sospechosas como puntajes mayores a 90 y puntajes mayores a 85 obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí tiene 9 médicos entre los primeros 27 del ranking.
En este sentido, y por intermedio de la Universidad de Buenos Aires, se recibió una denuncia firmada por aspirantes que advertían sobre irregularidades en el proceso de toma de exámenes. Esta medida alcanza un total de 268 postulantes, de los cuales 149 poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119 de los 268 totales con títulos habilitantes de universidades nacionales. Es llamativo que ocurra esto justo el año en que el Ministerio de Salud de la Nación corrigió una injusticia que perjudicaba a los médicos formados en universidades argentinas por sobre quienes lo hicieron en las universidades extranjeras. Me refiero al otorgamiento de los 5 puntos adicionales en el orden de adjudicación para quienes estudiaron en universidades argentinas. A su vez, la Dirección Nacional de Migraciones está cruzando información con los datos de los postulantes para ver si efectivamente hubo irregularidades en el proceso y la documentación presentada para la obtención del DNI para residir en la República Argentina. Por su parte, no ha habido reacciones desde el Ministerio de Salud ecuatoriano, pero sí de otras organizaciones, y uno de los temas de los que se está hablando, por donde se aborda esta situación, es por temas de racismo y xenofobia. Veremos lo que suceda en los próximos días respecto a este tema. Nos quedamos en Ecuador, pero vamos en este momento a contactar a César García Vélez para hablar sobre el Fondo Monetario Internacional y una nueva ayuda al Ecuador. César. ¿Qué tal, Andy? Sí, se tiene previsto y lo ha confirmado la ministra de Finanzas, Saría Moya, que el Ecuador va a recibir 1.000 millones más del programa que está ejecutándose hasta mayo del año 2028, de 4.000 millones de dólares que era inicialmente. Esto en gran medida porque el Fondo Monetario Internacional ha señalado que se han cumplido varios de los pedidos que se le había planteado para la estabilización de la macroeconomía ecuatoriana, entre ellos el tema del incremento del IVA, que lo cumplió el presidente Daniel Noboa, y también ir paulatinamente regulando el tema de los subsidios a los combustibles, que lo hizo con 2 de las principales gasolinas que se consumen acá en el país. Se sabe que estos 1.000 millones de dólares, Andy, también vienen condicionados, pues el FMI aspiraría a reformas estructurales, aún no se ha conocido cuáles serían, pero se presume por varios analistas que podría derivarse del tema de cambiar algunos aspectos del sistema previsional acá en el Ecuador, es decir, de las jubilaciones, también radicalizar el tema de la eliminación de los combustibles y reformas que tendrían con carácter laboral. El FMI ha mostrado una buena predisposición para colaborar con el sistema económico ecuatoriano desde que el presidente Daniel Noboa asumió el cargo, y se espera que si el Ecuador cumple con el pago de los bonos 2030 y también acelera estos procesos de reestructuración de la ingeniería económica acá en el Ecuador, pueda regresar al mercado de capitales, que es una de las aspiraciones que tiene el propio Fondo Monetario Internacional. A pesar de ello, la ministra de Finanzas ha señalado que de estos 1.000 millones de dólares, la mayoría se destinaría para proyectos sociales y también para infraestructura nacional, temas que han quedado pendientes. Por cierto, el gobierno ha pagado más de 400 millones de dólares al sistema de salud, algo que refresca y cae muy bien, sobre todo a problemas como las diálisis acá en el Ecuador, que han sido un reclamo constante para los ecuatorianos. La noticia es esa, Andy: el Fondo Monetario amplía el crédito por 1.000 millones de dólares más para el Ecuador. Gracias, César, por las precisiones, compañeros, por estos detalles. Seguiremos en contacto. Te veo enseguida.
Latinoamérica, y tenemos que hablar sobre este tema, el paro de transportes en las fiestas de Perú. Durante las fiestas patrias será el nuevo paro. Hoy, 24 y también 25, se esperaba inicialmente este paro, ya se ha levantado, pero el general a cargo pues dijo que lo que ocurrió en esta mañana allí en el Perú se llevó a cabo sin grandes problemas ni dificultades. Dijo también que era todavía muy prematuro para ver si había un impacto sobre lo ocurrido y la estrategia utilizada por la Policía Nacional Peruana. Sin embargo, ahora la mirada está puesta en las fiestas patrias 27 y 28 de julio, donde dijeron: nosotros aprendemos de nuestros errores, vamos a establecer estrategias que en el pasado no funcionaron porque estamos seguros que ahora sí van a funcionar. Un importante despliegue entonces se espera para este fin de semana, donde se celebran las fiestas patrias del país hermano. Quiero que usted observe estas imágenes. Es el expresidente Jair Bolsonaro quien rompió en llanto hoy cuando se encontraba en un culto religioso y estaba la pastora a cargo dando su discurso, su mensaje con la bandera de Brasil en las manos. Recuerde que el expresidente está siendo acusado por presunto golpe de Estado fallido, conocimiento de plan para asesinar al presidente actual Lula da Silva, y que además en las últimas horas se le había amenazado con ir a prisión de inmediato si este seguía incumpliendo con todos los requisitos y medidas cautelares que se le asignaron. Alexandre de Moraes, desde la Corte Suprema Federal, anunció que no se iba a arrestar de inmediato al exmandatario, pero que si este continuaba infringiendo en estas medidas cautelares, entonces esa sería la decisión a tomar, el siguiente paso a dar. El exmandatario, pese a conocer minutos antes de esta situación que no iría a la cárcel, pero que continúa por supuesto con su brazalete electrónico, pues rompió en llanto precisamente cuando su esposa, la ex primera dama, también daba un importante mensaje, y en este caso lo hacía para todos aquellos que no pueden expresar su libertad, que no pueden elevar su voz. Dijo: Dios tiene un mensaje y vamos a seguir con ese objetivo. Latinoamérica y la situación entre los Estados Unidos y Brasil es cuesta arriba, pese a que hace unos días Lula da Silva sostenía que no quería ir a un enfrentamiento comercial, sino que quería agotar todas las instancias diplomáticas para conseguir un acuerdo después de que Donald Trump anunciara el 50% de los aranceles a todo y cada uno de los productos que salgan de Brasil hasta los Estados Unidos, y esto en una primera instancia por déficit comercial en los últimos 15 años de alianza comercial, pero a su vez deja entrever el presidente estadounidense cuál es su mirada sobre lo que ocurre hoy con el exmandatario Jair Bolsonaro. Hoy Lula da Silva intenta sostener un acuerdo diplomático, una salida diplomática, pero Donald Trump se lo advirtió, le dijo: si ustedes aumentan con esta ley de reciprocidad el 50% de los aranceles que nosotros ya impusimos, entonces nosotros vamos a redoblar esta apuesta. Y por supuesto ya los expertos comienzan
comienzan a analizar cómo esto afectaría a Estados Unidos, pero en especial a Brasil, tomando en cuenta que Estados Unidos es el tercer socio comercial más grande de este país. El primero es China y el segundo es Argentina. Ahora, ha sido una relación de los últimos 15 años, pero expertos advierten los riesgos de esta guerra comercial entre ambos países y que puede afectar a países vecinos. El desenlace de una guerra comercial continúa siendo un misterio. Ante las amenazas de Donald Trump, Lula ha respondido con determinación y afirmó que el país no cederá frente a las medidas impuestas a Jair Bolsonaro, motivo por el cual Trump incluyó a Brasil en la lista de los países enemigos. Esta escalada comercial puede resultar perjudicial para ambos países, pero para profundizar en la coyuntura arancelaria, por ejemplo, se le ha consultado a especialistas en asuntos internacionales quienes han ya compartido su opinión y dijeron que estos efectos pudieran afectar en los próximos 6 meses directamente al país, ya que el presidente de Brasil o el presidente de los Estados Unidos resulta ser muy volátil respecto a la imposición de los aranceles. Las grandes economías de América Latina pueden verse afectadas por la devaluación del dólar, lo que representa una presión económica por parte de Estados Unidos en un contexto donde los principales países de la región pueden enfrentar consecuencias en sus importaciones con ambos países implicados. Bien, el presidente de Colombia vuelve a ser tema de conversación y esta vez a través de su alocución presidencial frente a los presentes, dijo que él quería traerse la Estatua de la Libertad a Cartagena si se lo permitían y si no, que él iba a crear una estatua con alguna belleza latinoamericana. Y esto lo dice en el marco de lo que ha sido el 15 de julio, cuando se hacía una crítica por parte de Colombia al traslado de los inmigrantes irregulares a la cárcel de Alligator Alcatraz en Florida. El mismo presidente Gustavo Petro dijo, bueno, hablemos entonces de la democracia y de la libertad. Entonces, si de libertad se trata y allí ya no hay libertad, ni hay democracia, ni se está respetando, entonces es momento de trasladar esa estatua de la libertad hasta Cartagena. ¿Qué le parece si escuchamos el momento en el que lo decía? Pero no a Norteamérica, sino toda la América, el valor de la libertad. Por eso hay una estatua en Nueva York que yo me pienso traer para Cartagena, si me permiten. Si nos dejan. O si no hacemos una belleza latinoamericana. Benco ya está en el primer territorio libre de América que hubo, que se llama San Basilio de Palenque, está la estatua de Benco Viejo, pero una estatua, la libertad de un hombre, señoras, no es lo mejor. Una mujer libre que le enseña a todas las mujeres de este continente a ser libres, librepensadoras, libres de cuerpo, de alma y de espíritu, porque si no, no hay libertad. Y que le enseña a América y al mundo que el espacio territorial de América no es para tiranos, dictadores, hitlerianos, genocidas, sino que es para los seres humanos libres. Es una tierra de libertad. América, o si no, también tengo que cambiar el nombre. El señor Mujica me dijo, pongámosle a América del Sur el nombre Amazonía y ya le dejamos ahora sí, díganle americanos a los gringos, ya, punto, no hay problema. Nosotros nos podemos llamar Amazonía y Amazonía es un nombre lindo. Otra de las noticias que hoy tenemos que poner sobre la mesa tiene que ver con esto que sucedió en el vuelo en España de la agencia Vueling, donde se bajaron de este avión a unos 50 jóvenes. ¿Sí? La mayoría de los 50 jóvenes judíos que fueron retirados de un vuelo de la aerolínea en el aeropuerto de Valencia, España, estos ya arribaron a destino final, es lo que informó el Ministerio de Asuntos Exteriores
Exteriores de Israel. Los pasajeros, estudiantes franceses que participaban de un campamento de verano judío, fueron desalojados del avión el miércoles por la noche, aparentemente tras haber cantado en hebreo. Según reportes, el grupo dejó de cantar cuando se le solicitó el personal, pero aún así fue llamado a un operativo policial que obligó a todos los integrantes, incluyendo al director del grupo, a abandonar el vuelo. La Cancillería israelí y la Embajada en Madrid mantuvieron contacto continuo con las autoridades locales tras este incidente. Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores y sus misiones en el mundo seguirán actuando y brindando asistencia a israelíes y judíos en situación de emergencia donde quiera que se encuentren, es lo que señaló el ministerio a través de este comunicado en hebreo. Vueling, por su parte, negó haber actuado con antisemitismo y sostuvo que el grupo fue retirado por conducta disruptiva, uso indebido de equipos de emergencia y desobediencia a instrucciones de seguridad. Sin embargo, algunos testigos denunciaron comentarios hostiles por parte del personal de la aerolínea, incluyendo acusaciones de haber calificado a Israel como un estado terrorista. La Cancillería israelí intervino también en otros incidentes internacionales esta misma semana que generaron preocupación por la seguridad de los israelíes y las comunidades judías. Entre ellos se encuentra el bloqueo por parte de manifestantes anti-Israel a un crucero de bandera israelí en una isla griega y la breve detención en Bélgica de 2 israelíes tras una denuncia por presuntos crímenes de guerra en Gaza. ¿Qué le parece si escuchamos este testigo? On s'est installé dans l'avion. On était 50 du coup avec toute la colonie. Et un de mes amis a dit un mot en hébreu. Et il y a le personnel de bord qui sont venus le voir en lui disant que s'il recommençait, parce qu'il a parlé fort, il a un peu crié. Donc s'il recommençait à parler aussi fort, ils allaient appeler les forces de l'ordre pour nous sortir de l'avion. Donc à partir de ce moment-là, on s'est tenu à carreau, plus un bruit, vraiment, on était super calme. Et 5 minutes après, on a vu une équipe de la Guardia Civile rentrer dans l'avion. Donc ils sont directement allés parler à la directrice de la colonie. Et parmi les premières questions qu'ils lui ont posé la question de la nationalité, concernant la nationalité des colons. Donc la directrice a confirmé que les colons étaient français et qu'ils rentraient juste chez eux en France. Là, il y a un membre de la Guardia Civile qui nous a dit qu'il avait été mis au courant que certains colons étaient de nationalité israélienne. Et très peu de temps après, alors qu'on se tenait à carreau, on était super calme, ils nous ont demandé de sortir de l'avion. Bien, fíjese que esto ocurrió, el testigo hablaba sobre las nacionalidades. Allí es donde queda el tema a reflexionar, ¿no? El tema de la actitud disruptiva, pero meterse con las nacionalidades. ¿Usted qué piensa?